Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie de estudios en el libro de Jonás. Esta historia maravillosa que nosotros que acudimos en alguna ocasión a la escuela dominical o aún por simple cultura general, ¿sí? Todo el mundo sabe de un hombre que se lo tragó un gran pez, ¿sí? Un hombre que se lo comió una ballena. Esa historia que ha sido incluso replicada en películas y demás por Hollywood y algunas otras productoras, ¿no? Todos sabemos el contexto de esa historia, pero no es eso lo más importante, aunque tal vez sea la parte que podamos recordar más. La intención, hermanos, de este libro, esta historia, este libro que nos narra la historia de un hombre llamado Jonás, es la historia del pecado y la gracia. Es una historia de desesperación y rescate. Es una historia, hermanos, en la cual estamos representados tú y yo en el mismo personaje de Jonás, que un día decidió huir de Dios. Un hábito en cada uno de nosotros, que aunque no nos levantamos un día y le decimos a Dios de manera desafiante, no quiero nada contigo, el simple hecho de levantarnos, hermanos, y no disponer nuestras vidas en sus manos, es ya un desafío. Es ya una declaración a través de la cual le digo al Señor, hoy yo me hago cargo de mi vida. Es aquella declaración, hermanos, que representa nuestra huida de Dios cuando enfrentamos un problema y no lo buscamos a Él. Cuando Él no es nuestra prioridad, sino que buscamos primero en nuestra experiencia, tal vez en nuestras relaciones, en nuestros contactos. Buscamos resolver nuestros problemas y nuestras necesidades, hermanos, conforme a los recursos que nosotros tenemos. Porque cuento con un saldo en el banco, porque cuento con X herramientas que creo me pueden ayudar a resolver un problema del matrimonio, a resolver un problema con los hijos, a resolver un problema de salud. Y cada vez que hacemos algo sin buscar a Dios, hermanos, deliberadamente estamos huyendo de Él. Le estamos notificando a Él que en ese aspecto de nuestra vida, hermanos, nosotros podemos solos. Porque simple y sencillamente no estamos de acuerdo a veces del todo en lo que Él dice. Porque si el Señor ha dejado establecidos medios para que tú y yo tengamos acceso a su favor, a su gracia, como la oración, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, sean conocidas delante de Dios todas sus peticiones mediante toda oración y ruego. Pero si tú en lugar de eso decides preocuparte, decides angustiarte, estás en realidad huyendo de Dios. Así que, hermanos, huir de Dios es algo muy común para todos nosotros. Sin embargo, esta historia, hermanos, también nos presenta al Dios que incansablemente persigue a rebeldes como tú y como yo. El Dios que sin importar, hermanos, nuestros actos desafiantes en su contra, sigue viniendo en nuestra búsqueda. David lo pone de esta manera en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hay falla en esto, hermanos. No hay manera de que no suceda.
Esta historia nos presenta, hermanos, la intención apasionada de nuestro Dios de no dejarnos ir, aunque nosotros busquemos deliberadamente huir de Él. Así que tú y yo estamos representados en Jonás. Y cada una de las cosas que Dios hizo a favor de este hombre, hermanos, es lo que el Señor sigue haciendo por ti y por mí. En capítulo 2, en el verso 7, encontramos la última parte de la oración de Jonás ya dentro del pez, dentro del vientre del pez, ¿sí? En capítulo 1 encontramos el desafío de Jonás contra Dios ante un llamado. No pierda de vista esto. Dios le dice en capítulo 1, en el verso 1, levántate, ve a Nínive y anúnciales esto. Predícales lo que yo te habré de decir, el mensaje que yo te voy a dar. Y dice que Noé se levantó y descendió a Jope para tomar un barco, pero en lugar de ir a Nínive, toma su barco para ir a Tarsis. Así que si Jehová Dios lo mandó a Tijuana, él tomó el avión para ir a Mérida. ¿Sí? Así. Él quiere estar lo más lejos de la orden de Dios, pensando que así habrá de quedar liberado y habrá de encontrar paz, lejos de Dios. Enfáticamente lo dice el capítulo 1, lejos de la presencia de Dios. Finalmente, lo que ya hemos meditado en las semanas previas, hasta el momento donde es tragado por ese gran pez. Y ahora ahí dentro, hermanos, con todos los componentes intestinales de aquel pez, él clama a Dios y hace una oración maravillosa que cualquiera de nosotros pudiéramos tomar como un ejemplo. Pero quiero anticiparle algo. Absolutamente nada en la vida de Jonás es digno de emular. No hay una sola cosa, hermanos, en la historia de este hombre que usted pueda tomar como un buen ejemplo. De pronto, cuando meditamos en la Biblia y encontramos otros personajes como David, Moisés, Elías, Daniel, encontramos cosas dignas de imitar en el contexto de la fe. En el caso de Jonás, hermanos, es como si me viera a mí. No hay nada digno de imitar. Y usted dirá, oye, pero esta oración maravillosa, porque empieza a exaltar a Dios, a reconocerlo como el creador de todas las cosas. Y todo el capítulo 2, hermanos, parece que hay una conversión en Jonás. Si usted lee los versos previos de este capítulo 2, dice, este es un verdadero cristiano. Este verdaderamente es un hombre fiel a Dios. Finalmente en el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía, y aquí es algo importante, aquí cambia. Todo lo que está orando anteriormente, hermanos, donde habla que la tierra literalmente se lo tragó y cerró sus puertas contra él, ¿no? Pero de pronto aquí cambia y dice, cuando mi alma desfallecía en mí. Fíjese bien todo lo que tuvo que pasar. Huyó de Dios. ¿Sí? Decidió irse. Tomó un barco para ir a otro lugar. Se levantó una tempestad. La tempestad, hermanos, casi hace que el barco se hunda. Lo encuentran culpable los marineros, ¿sí? Lo arrojan al mar. Se lo traga un gran pez. Y hasta ahí su alma no desfallecía. Él seguía empecinado en su huida de Dios.
hasta este punto. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hemos estado usando, hermanos, como historia paralela la historia del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se fue a vivir a una provincia lejana después de haber pedido la fortuna que su padre le heredaba, y allá la gastó. Todo ese tiempo no se acordó de su padre, mientras el saldo en su cuenta le permitía mantener su estilo de vida licencioso, hasta que todo el mundo lo abandonó porque no tenía más dinero. Y dice que fue y consiguió trabajo apacentando cerdos, y en ese tiempo, hermanos, para un judío apacentar cerdos sería tanto como hoy un judío apacentar cerdos. Imposible. Pero no solo eso, dice que tenía tanta hambre que quisiera comer el alimento con el que él mismo alimentaba a los cerdos. Y entonces dice, volviendo en sí. En esas condiciones, hermanos, ya es muy fácil volver en sí. Cuando el alma está desfalleciendo, ¿no? Así que eso nos deja ver mucho del carácter de Jonás. Seguía enojado, hasta que ya no pudo más. Y entonces dice esto: me acordé de Jehová. No antes, hasta que agotó sus fuerzas y sus posibilidades. Dice, entonces me acordé de Jehová. ¿No describe en muchas ocasiones eso en nuestra vida, hermanos? O muchas acciones en nuestra vida. Ah, qué bonito, sí, mira esto, emprendí esto, hice aquello, un noviazgo, una sociedad, un esto, un lo que sea, y no se acuerdan de Jehová. No, es que ve nomás que ojos, ¿no? Ah, bueno, siga los ojos. Es que ve esto, es que ve aquello, y no nos acordamos. No, es que me dicen que este negocio es maravilloso. Es que esto, es que aquello. Y hermanos, nos vamos enredando con cosas. Y Dios dijo, no te metas en eso. Pero no, estamos tan ocupados, ¿no? Deslumbrados. Y no hemos considerado a Dios. Eso hicieron estos hombres, Jonás y el hijo pródigo. Y finalmente caminan sin Dios, sin acordarse de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el alma desfallece. Hasta cuando dice, Dios, creo que no debí firmar. Hoy me doy cuenta que no debí de entrar en esto. Hoy me doy cuenta que no debí hacer esto. Y entonces invoca al Señor y dice que su oración llegó. Dice, mi oración llegó hasta el santo templo de Dios, hasta la misma presencia de Dios. Porque, hermanos, Dios estaba más cerca de Jonás que lo que él se daba cuenta. Él seguía viendo a Dios distante. Dice, mi oración llegó hasta tu santo templo. ¿Dónde está? No sé. Pero hasta allá llegó mi oración. Cuando en realidad, hermanos, Dios estaba ahí, a un lado de él. Ayer escuchamos con los jóvenes el testimonio de un varón, Rogelio. Tremendo testimonio de cosas que pasó en una cárcel en la Ciudad de México. Terrible. Con muy pocas posibilidades de salir libre o vivo. Y sin embargo Dios ahí rodeándole, ¿no? Parte de su testimonio es que después de acercarse con los cristianos buscó una Biblia y quería comprar una Biblia, y alguien ahí vendía Biblias en la cárcel, Biblias usadas, y encontró una Biblia que le llamaba la atención. Había varias, se la vendieron en 10 pesos, y cuando la abrió, la Biblia era de un homónimo de él. Esa Biblia había sido dedicada a un hombre con su mismo nombre. ¿Cómo
¿Cómo no creer que Dios está pendiente de nosotros, no? Pero Jonás seguía viendo a Dios distante. Él no podía entender que Dios estuviera en medio de eso. Dijo, bueno, por mi traición, por mi desobediencia, Dios me ha castigado, ¿no? Jonás seguía viendo, como Job, a un Dios que castiga. A un Dios que al desobediente, pues, lo llama a cuentas, ¿no? Sin embargo, Dios le escucha. Y entonces, en verso 8, se refiere seguramente a los marineros. ¿Se acuerdan que horas antes estaban con él en la barca y que eran hombres idólatras, paganos? Y él dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y hermanos, en la predicación tradicional, pudiéramos tomar este extracto de la palabra de Dios para construir una enseñanza, para construir una doctrina sobre el arrepentimiento y sobre la obediencia a Dios, sobre los compromisos, sobre los pactos que lamentablemente muchos enseñan en muchas iglesias cristianas. Porque vean lo que sucede. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces cualquiera diría, oye, tú puedes convencer a Dios. Y parece que es lo que está sucediendo. Pareciera, hermanos, que Jonás se ha convertido, que ya no es más un rebelde. Así que la lectura solamente de este pasaje, sin el contexto, nos hará cometer un error doctrinal. Nos hará creer, hermanos, que podemos convencer a Dios con nuestros actos, que podemos convencer a Dios con nuestras emociones. Hermanos, eso puede funcionarme con mi esposa, puede funcionarme con mis padres y a lo mejor con mis hijos, que después de haber cometido yo alguna falta, pueda venir y pueda decirle, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer jamás. Pero ellos no saben qué va a pasar mañana. Dios sí. Dios sí sabe qué va a suceder, hermanos, con ese compromiso, con ese pacto que yo puedo pasar a hacer incluso delante de testigos. Prometo, ¿sí? Dios sí sabe qué es lo que va a suceder. Y pareciera, hermanos, que este hombre, Jonás, se ha convertido y ha convencido a Dios de que lo libere. Porque si seguimos la línea de pensamiento general de esta historia, Dios había castigado a Jonás con la tempestad y con el barco y con el mar y con el pez. Mas ahora que él se arrepintió, pues ahora Dios le ha liberado. Jonás tiene este pensamiento: gente buena y gente mala. En verso 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, los malos, su misericordia abandonan. Mas yo, el bueno, ¿sí?, ofreceré alabanza, sacrificios de alabanza. Y además voy a cumplir mis promesas, porque yo soy bueno. Yo soy bueno. Hermanos, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento deben de ser lavadas por la sangre de Jesús. Aún, hermanos, nuestras oraciones delante del Señor deben de ser dirigidas por Jesús. Pero este hombre está descansando en él. Yo cumpliré, yo pagaré lo que prometí. Y entonces dice que Dios mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces cualquiera diría: bravo Jonás, bien hecho. Ahora sé qué hacer también yo
cuando esté en angustia, cuando mi alma desfallezca. Simple y sencillamente vengo con Dios, le hago una promesa de que voy a pagar todo lo que debo, ¿sí? De que voy a cumplir lo que le prometo. Y por eso, lamentablemente, hermanos, en muchos círculos cristianos se enseña el win-win con Dios, ¿no? El ganar-ganar. Y te enseñan a decirle a Dios: si tú, Señor, me haces este milagro, yo te prometo esto. Como si Dios estuviera: necesito que alguien haga algo por mí. ¿Con quién puedo intercambiar milagros? ¿Verdad? Para que alguien haga algo que yo necesito. Imagínense, ¿no? ¿Le parece lógico a usted? Pero esa es la enseñanza que lamentablemente se difunde tanto en los círculos cristianos. Y ya hiciste un pacto con Dios y el pez te vomita y dices: uy, ya. ¿Qué es lo que sucede con la historia? No podemos, hermanos, dividir al mundo entre buenos y malos. La realidad, hermanos, es que a los ojos de Dios, moralmente, habemos gente buena y gente mala, ¿sí? Moralmente, desde la perspectiva cultural. Porque hay cosas, hermanos, que hoy para nosotros serían una aberración, pero que otro tiempo, incluso en la historia sagrada, no era tan mal visto. ¿Sí? El Cana va un día a orar al templo, ¿sí? Y su esposa Ana, no su esposa, su segunda esposa, está llorando ahí porque no tiene hijos, y la otra esposa tiene hijos y se burla de ella. ¿Cómo pasaría eso hoy, verdad? Era moralmente aceptado en ese tiempo, hoy no. ¿Sí me entienden? La moralidad, hermanos, también se va moldeando por la cultura de la sociedad en su tiempo determinado. Y eso nos hace ver y definir quién es bueno y quién es malo. Pero estoy hablando a los ojos de Dios, ¿sí? No confunda, a los ojos de Dios. Delante de Dios, hermanos, hay gente mala que reconoce que es mala, y gente mala que cree que es buena. No hay más. A los ojos de Dios. Dice: no hay bueno ninguno solo. Son declaraciones de la Biblia. No, el mismo Jesús dijo: no hay bueno ni uno solo. No hay quien haga lo bueno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y le puedo seguir con declaraciones, hermanos, que hablan de la universalidad del pecado en nuestra vida. La maldad universal. Esa es nuestra realidad. Pero acá Jonás empieza a hacer esta negociación con Dios. En estos versos, a través de esta oración, encontramos a Jonás negociando con Dios. Si tú me sacas de esto, yo voy a pagar todo, ¿no? Y parece que resulta. Luego viene capítulo 3. Ya está Jonás en tierra, sacudiéndose parte ahí de los... No se imagine cosas, pero no debió haber sido muy agradable. Estaba en el intestino de un pez. Y entonces, hermanos, dice el verso 1 de capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, si después de esta serie de mensajes usted no entiende la gracia, volvemos a empezar con otra serie. Amén. Hasta que la entienda, hasta que la disfrute. Amén. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, leemos lo que dice, aprendemos por lo que dice,
pero también aprendemos por lo que no dice. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 1? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué significa segunda? Que hubo una primera. ¿Qué le dijo en la primera? Exactamente lo mismo. Así que, ¿qué es lo que no hay en esta ocasión? No hay un reclamo. No hay un Jonás, ¿por qué te fuiste, cabezón? ¿No entiendes? Hermanos, lo que no nos dice aquí nos demuestra que Dios no guarda rencor. Como dice Santiago, si alguien necesita algo, pídaselo a Dios a partir de la sabiduría, ¿no? Pídaselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No hay un solo reproche de Dios a Jonás. Simple y sencillamente, por segunda vez, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces vean el verso 3. Y se levantó Jonás y fue ¿a dónde? A Nínive. En capítulo 1 dice, se levantó Jonás, descendió a Jope y se fue a Tarsis, a Mérida, en lugar de ir a Tijuana, ¿sí? Pero ahora ¿a dónde va? A Tijuana, a Nínive, al lugar a donde no quería ir. Y aún no quiere ir, pero ahora sí va. Así que, si seguimos construyendo la enseñanza tradicional, diríamos que la obediencia, hermanos, nos da acceso a la bendición de Dios, ¿no? Ahora este hombre decide obedecer. Hermanos, si fuera por nuestra obediencia, no se atreva a hacerlo, pero si alguien se quiere arriesgar a que Dios le dejara hoy solamente lo que usted ha ganado por su obediencia, hermanos, nos vemos en el cielo. ¿Sí? No se atreva a hacerlo. Si nos quedáramos hoy solamente con lo que merecemos, hermanos, a ver quién le sigue aquí, ¿no? Pero hay quienes insisten, hermanos, en que la fuente de la bendición de Dios o la manera, el medio para recibir la bendición de Dios es mi obediencia. Y se usan pasajes fuera de contexto, como este. Oye, mira, ahora sí Jonás obedeció. Se levantó, dice, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, ciertamente es la obediencia la que nos da acceso a la bendición de Dios, pero no la nuestra. Nosotros nos presentamos delante del Señor cubiertos con la obediencia de Jesús, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Jesús. De eso se trata la gracia. Eso es de lo que nos habla esta historia, de un hombre que insiste en justificarse delante de Dios, en aparentar ser de los buenos. Y hay detalles interesantes en esta historia. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fíjese bien este detalle, 3 días de camino. ¿Qué significa esto? Que para atravesar de punta a punta Nínive, en realidad nos está dando una medida de distancia, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros tiene Nínive? Y los mide en una caminata. 3 días de camino. Es decir,
Empiezo hoy mi jornada, camino todo el día, descanso. Empieza otro día, otra jornada, descanso. Tercer día, otra jornada, y entonces habré recorrido todo Nínive, porque era una ciudad tan extensa, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que hace el que en el vientre del pez dijo: pagaré lo que prometo, yo voy a cumplir todo? Vean, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de ¿cuántos días? ¿Pero en cuántos se recorre? ¿Y cuántos caminó? ¿Eso es obediencia? ¿Cumplir al 33.33% es obediencia? Es camino de 3 días. Pero Jonás, hermanos, camina un día y predicaba. ¿Dónde está nuestra obediencia perfecta? Claro, cuando estamos en el vientre del pez y el alma desfallece, es muy fácil, hermanos, decir: Dios, yo voy contigo, ahora sí, Señor, voy a llegar temprano para que el pastor no delata, ahora sí ya voy a diezmar para que el otro hermano, y para que esto, y ahora sí voy a esto, ¿no? Ya, ahora sí ya. Me comprometo y voy a cumplir lo que prometo. Aún, hermanos, aún cumpliéndolo perfectamente, terminaríamos ofendiendo a Dios. Porque mire, mentir es un pecado. ¿Amén? Sí. Pero también es un pecado sentirse orgulloso de su honestidad. También eso es un pecado. Es un pecado cuando yo hago cosas malas, por supuesto que sí. Pero también es un pecado cuando hago cosas buenas y por eso me siento superior a los demás. Y muchas veces, hermanos, cuando todo empezamos a sentir que depende de nosotros y sentimos que lo vamos logrando, es muy fácil decir yo, ¿verdad? Yo. Cuando la realidad es que no. Es que no podemos, es que aún, hermanos, nuestra obediencia personal, total, se queda muy lejos de la perfección que Dios reclama. Era un recorrido de 3 días de camino. Y Jonás, hermanos, solo recorre uno. No sé a quién le recuerda a usted, pero a mí me recuerda a alguien que veo todos los días en el espejo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? Como Pedro, ¿no? No, Señor, voy contigo hasta la cárcel y hasta la muerte si es necesario. ¿Sí? Ah, sí. Y en unas horas lo estaba negando. Es que es verdaderamente, hermanos, imposible para nosotros presentarnos delante de Dios en nuestra propia justicia. Siempre vamos a quedar lejos. Una prueba más del trato de Dios con Jonás. Vea usted la predicación. Yo creo, hermanos, definitivamente que este mensaje de Jonás ha sido el mensaje más efectivo que jamás se haya predicado en la historia de la humanidad. Porque usted dirá, bueno, pero Jesús, bueno, a Jesús la mayoría no le creía. Jesús predicaba y había quienes le decían maestro en una forma despectiva.
Acá en nuestra Biblia al español se traduce maestro como si le estuvieran dando honra, pero en realidad le estaban diciendo falso maestro. Así que ni en los mensajes de Jesús, hermanos, entienda bien el contexto, había una conversión total, al grado que lo crucificaron, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el mensaje de Jonás? Dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. Fíjese bien, esto es todo el mensaje. Yo creo que ahora me estoy dando cuenta que los mensajes entre más cortos, más efectivos, ¿verdad? Voy a preparar para ustedes el próximo mensaje del tamaño de este. Va. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 palabras. 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y así por camino de un día. No completó el 100% de la misión. Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Si usted sigue leyendo la historia, hermanos, dice que llegó hasta el palacio la noticia y el rey mandó proclamar ayuno general. Entonces, hermanos, ¿qué nos prueba esto? Que aún si siguiéramos, hermanos, el pensamiento de Jonás, de gente buena y gente mala, Dios puede convertir a los malos. Porque según Jonás, los malos de esta historia, ¿quiénes eran? Los de Nínive. Él no. Pero hermanos, una prueba más de la gracia de Dios sobre Jonás, y la encontramos en la respuesta tanto de los de Nínive como de los marineros. Porque los marineros, que eran idólatras, paganos, se convirtieron y terminan reconociendo a Jehová como el Dios verdadero. Los malos se convirtieron. La respuesta de los malos, hermanos, según Jonás, fue una sumisión inmediata a Dios. Dolor por su pecado. Dice que los ninivitas se vistieron de cilicio, ¿sí?, que es una tela rasposa que les hace experimentar incomodidad. Aborrecieron su pecado. Y el bueno, según Jonás, de rebelde. Es increíble, hermanos, cómo a veces en la iglesia, no es el caso la nuestra, espero, podemos escuchar y escuchar y escuchar y escuchar de la gracia del Señor y no creemos. ¿Cuántos mensajes escuchó Jonás? El trato de Dios con él, y no entiende y no cree. Pero los perversos de Nínive, hermanos, dieron esta respuesta. Su respuesta fue una sumisión inmediata. Cuando Jonás huyó, los marineros paganos en el barco, sumisión inmediata, reconociendo a Jehová como el Dios verdadero. Y hermanos, es un contraste intencional en esta historia que debemos considerar. Resulta que los malos reciben la gracia.
resulta que los que no lo merecen reciben el perdón. Y Jonás sigue empecinado porque, hermanos, lo que le falta a la historia. Usted dirá, no, este hombre ya entendió. No, este hombre ya la libró, se convirtió y ahora es el mejor cristiano. Increíblemente no. Créame, hermanos, a esta historia le faltan todavía varios capítulos que nos van a sorprender. Nos va a sorprender, hermanos, la gracia del Señor. El amor de nuestro Dios. Si Jonás entendiera lo que es el pecado a los ojos de Dios, no seguiría dividiendo el mundo entre buenos y malos, sino podría reconocer su condición para así poder disfrutar la gracia. El problema es que nosotros tenemos una visión muy estrecha del pecado y lo reducimos a todas aquellas cosas que moralmente no podemos aceptar. Todo lo demás no pasa nada, ¿sí? Pero eso es para nosotros. Cuando el pecado es contra Dios, primeramente. También pecamos contra los hombres y también pecamos contra nuestro cuerpo. Pero el primer ofendido por nuestro pecado es Dios. Así que, cuando nosotros, hermanos, nos adentramos en historias como esta, que resaltan de una manera maravillosa la gracia del Señor, la verdad no nos queda, amados hermanos, más que reconocer la bondad de Dios en nuestra vida. Porque sí, hermanos, sabemos que hacer lo malo es un error, pero también, hermanos, hacer cosas buenas y sentirnos superiores, como les decía hace unos minutos, es un error. Cerca de 900 años después de Jonás, Dios envió a un Jonás mayor, el Hijo de Dios, que vino, hermanos, no porque éramos buenos. Jesús no vino porque lo merecíamos. De hecho, en realidad, hermanos, Jesús vino porque no lo merecíamos. De otra manera no pudo venir. Fue nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado lo que atrajo a Dios para intervenir a nuestro favor, porque el pecado es muerte en su paga, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros hemos pecado. Nosotros somos los malos, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Nosotros. No hay bueno ni uno solo. Ninguno. Nadie dice puede hacer lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Somos buenos en algunas cosas, somos buenos en algunos aspectos, ¿sí? Usted puede ser un buen padre, una buena mamá, un buen esposo, no lo dudo, y gracias a Dios por ello. Pero aún así, hermanos, no somos perfectamente buenos. Por eso Dios envió a su Hijo y vino a nosotros que no lo merecíamos. En la historia de los evangelios, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, el que recibe la bendición es el hijo malo. Hay un hijo malo, hay un hijo bueno, ¿no? El que recibe la bendición es el malo. En el mismo evangelio de Lucas, Jesús nos habla de dos hombres. Estos son personajes reales, no es parábola.
el joven rico, que dice: yo todos los mandamientos los he cumplido desde mi niñez. Y Zaqueo, un hombre pecador, así era reconocido por su comunidad, ¿no? Mira, vieron entrar a Jesús a la casa de Zaqueo y dijeron: este entra a comer en casas de pecadores. Esa era la realidad de Zaqueo. ¿Cuál fue justificado? El malo, Zaqueo. ¿Por qué? Porque creyó. Pero a la vista de los religiosos, Dios no estaría haciendo lo correcto. ¿Cómo justificas a Zaqueo, el cobrador de impuestos, el ladrón, y no al joven rico, un hombre de negocios ejemplar que paga impuestos, que sirve a la comunidad, que esto, que aquello, ¿no? ¿Cómo justificas al hijo que le dijo a su padre: para mí estás muerto, dame la parte de la herencia que me corresponde? Y se fue y la gastó. ¿Cómo lo justificas a él y no al otro que dice: Padre, yo te he servido siempre, yo he estado contigo, yo siempre te he obedecido? ¿Por qué no hay fiesta para él y sí para el malo? Jesucristo, su persona y su obra, hermanos, causará que jamás Dios nos abandone, que jamás Dios se rinda de nosotros. Jamás Dios, hermanos, por un solo segundo de su vida dejará de perseguirlo con su amor. Incline su rostro, por favor, y cierre sus ojos.